Próximamente se reúne la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se reúnen representantes de empresarios y trabajadores con la coordinación del gobierno para buscar definir el salario mínimo mensual para 2023. Este año será atípico frente a lo que ha sucedido recientemente por la crisis económica global y el aumento de la inflación a niveles que hace más de 4 décadas no se registraban. Un piso de negociación entre el 11,5% y 12%. Digamos que sobre ese piso no hay mucha discusión. El punto fundamental se va a encontrar en el porcentaje adicional por productividad y por equidad. Si bien aún no se habla de un porcentaje de incremento, el gobierno ya ha realizado alrededor de 75 reuniones con voceros de los trabajadores y los empresarios para conocer en qué sentido debe dirigirse la negociación. Próximamente, el 20 y 21, que tendremos el encuentro iberoamericano para mirar las condiciones laborales y las mesas, las reformas laborales, tanto en América Latina como en Iberoamérica. Allí entonces ya ese día anunciaremos la instalación de las mesas de concertación. Los trabajadores siempre han sostenido que el salario mínimo en Colombia es muy bajo y no permite atender las necesidades básicas de una familia. Dicen que no hay una medición real de una canasta familiar. Los alimentos están en un 27% y los gastos de los servicios públicos están en un 38%. Será la oportunidad entonces para, con una medida significativa, atender y mantener la capacidad adquisitiva de los salarios, especialmente de los pobres y vulnerables como es el salario mínimo. Los analistas sostienen que hay que tener cuidado con un aumento muy alto que mantenga también una alta inflación y una demanda que no permita que ésta rebaje. Por lo menos el salario mínimo debería aumentar lo que ha aumentado la inflación. Es importante destacar que no se puede incrementar en una gran medida el salario mínimo porque esto terminaría por impactar negativamente la inflación debido a que se incrementaría mucho más porque las empresas tendrían que aumentar sus productos en un mayor precio. El pretender aumentar mucho el salario mínimo, según algunos analistas, puede afectar la generación de empleo por el alto costo salarial que implica para las empresas. Tampoco permite reducir precisamente la informalidad, lo que afecta el aporte de las personas a salud y pensiones. ¿Cuál sería la medida salomónica? Pues no sé si la palabra salomónica quede aquí, no, pero entre 11 y 12% máximo, porque si no, de ahí para arriba yo pienso ser peligroso. Pero es que es complicado. Peligroso porque... me refiero a que las empresas pueden contraerse. Claro, pero es complicado porque es que esto tiene una fórmula en la cual entran a jugar esos factores que usted está diciendo, que están altísimos, entre ellos la inflación, que la productividad, bueno, mucho más. Esencialmente lo que dice, ni siquiera es la teoría ortodoxa, es casi que las sumas y las restas, es que el salario mínimo debería aumentar en la inflación más lo que aumente la productividad del trabajo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa fórmula tan enredada? No, enredada para nada. Si hay un empleador que sabe que va a poder aumentar los precios de sus productos, digan ustedes, en 10%, por decir alguna cifra, y fuera de eso ve que los trabajadores están produciendo más que en el año anterior, digan ustedes, en un 3%, dice, bueno, yo puedo cubrir en un salario mínimo el aumento en 10% porque eso es lo que voy a poder aumentar los precios más o menos o lo que están aumentando los precios, por lo tanto los ingresos aumentan en ese monto y puedo cubrir costos, pero también como los trabajadores están siendo más productivos, le puedo agregar ese extra, le puedo agregar esa prima adicional. Así no se sacrifica empleo, así todo termina siendo cuadrado. ¿Dónde vienen los problemas? Cuando el salario mínimo en términos reales termina creciendo por encima de la productividad del trabajo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el salario mínimo aumenta la inflación, de acuerdo, pero más que la inflación y más que incluso cuando se le sume la productividad del trabajo. En esos casos uno dice, no, pues claro, el factor trabajo terminó siendo ampliamente remunerado y eso le favorece a los trabajadores, favorece la economía porque la jalona más y no sé qué. Ajá, ¿ustedes creen que el empresario que está viendo que sus costos laborales le aumentan más que aquello en lo cual puede aumentar los precios y más que aquello que están rindiendo sus trabajadores va a mantener la misma planta de trabajadores? Lo que hace es o reducir la planta de trabajadores, caray, se empezó a aumentar el desempleo por cuenta de esa medida, o sacarlos hacia la informalidad. Entonces aumentó el empleo informal. Sí, un salario mínimo que aumente de manera desmedida genera o desempleo directamente o desplaza empleo formal y lo lleva al empleo informal. Que no, que esa es carreta de economistas. Vean,
Hace más o menos 2 meses salió un trabajo muy completo del Banco de la República que revisa qué ha pasado con el salario mínimo en Colombia y dice, cuando el salario mínimo real aumenta en un punto porcentual, se aumenta el desempleo en 46.000 personas que pierden su empleo. 46.000 personas pierden su empleo si el salario mínimo se aumenta en términos reales 1 punto, y eso quiere decir por encima de la inflación. Ojalá recordemos esa cifra, porque el día que aparezcan las negociaciones del salario mínimo y algunos muy dadivosos y generosos diciendo ahí está el aumento del salario mínimo en términos reales, al cabo de pocos meses eso empieza a generar desempleo y aumento de la informalidad.